En este video vamos a explicar cómo realizar compost en nuestras casas con los residuos orgánicos. Lo primero que tenemos que saber, ¿qué es el compost? El compost es un abono orgánico que se obtiene de la descomposición de microorganismos, hongos y bacterias que descomponen los residuos que tenemos en nuestra casa y podemos obtener un excelente fertilizante para la utilización de plantines, para distintas hortalizas. ¿Por qué es importante que nosotros realicemos compost en nuestra casa? Primero, porque la mitad de los residuos que nosotros generamos son residuos orgánicos. ¿A qué llamamos residuos orgánicos? A las cáscaras de frutas, a las cáscaras de verduras, al pasto seco. Por ejemplo, las cáscaras de huevo, el cartón, los diarios, todos esos son residuos orgánicos, que generalmente nosotros esto lo vemos como basura. Nosotros en nuestras casas separamos los residuos inorgánicos, las latas, el plástico, las cajas de leche, las botellas, el vidrio. Y esto lo vemos como basura. Esto no es basura. Esta es la materia prima para obtener nuestro compost. De esta forma nosotros reducimos a la mitad los residuos que generamos y que desechamos a la calle. Entonces, una bolsa grande de residuos, vamos a estar desechando una bolsa muy pequeña con los residuos orgánicos. Entonces, la contribución que nosotros hacemos al medio ambiente es muy importante. Y otro de los beneficios es que obtenemos un fertilizante de excelente calidad y no tenemos la necesidad de ir a comprar o adquirir un fertilizante químico o adquirir en un vivero un fertilizante orgánico. A veces nos preguntan si es muy difícil realizarlo en nuestras casas. Realmente es muy sencillo. Ahora vamos a dar algunos tips de cómo realizarlo, de cómo cuidarlo, pero no tenemos que desesperarnos en, por ejemplo, en comprar una compostera. Lo podemos realizar con lo que tengamos en nuestra casa. Por ejemplo, con un tacho de 20, como este, lo agujereamos. Podemos utilizar un cajón de fruta, un tambor de 200 litros. Estos cajones que por ahí los encontramos, eso también se puede utilizar. Si tenemos madera, podemos hacer un cajón como este. En caso que no tengamos nada de esto en nuestra casa, se puede hacer un pozo en la tierra. Es muy sencillo de realizar, el tiempo es mínimo una vez que tenemos el hábito de separar correctamente nuestros residuos en casa y no necesitamos ir a comprar nada ni gastar dinero para realizarlo. Es importante saber qué podemos compostar y qué no podemos compostar. Se pueden compostar las cáscaras de frutas, las cáscaras de verduras, las cáscaras de huevo, el pasto seco, los excrementos de animales herbívoros, todo lo que es papel. Estos cartones de huevo también se pueden compostar, hojas secas. Lo que no se puede compostar son lácteos, grasas, huesos, todo lo que son materiales inorgánicos, medicamentos, pañales. Eso no es recomendable ponerlo, no se debe poner. Tampoco los excrementos de animales carnívoros, porque ellos tienen patógenos en las heces que necesitamos elevar muchísimo la temperatura para poder matarlos. En estos casos de compostaje domiciliario, cada uno en su casa, es recomendable no ponerlo. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que tener en cuenta? Nosotros decidimos hacer nuestra compostera en el tacho, en el cajón, en el tambor, en un pozo en la tierra o en este cajón, por ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero tenemos que colocar una capa, un colchón, por así decirlo, de ramas, ¿sí? Material seco, colocamos una capa de unos 10, 20 centímetros, como mucho, lo ponemos y lo desparramamos en nuestro cajón. ¿Para qué ponemos eso? Para permitir la circulación de aire. Nuestros microorganismos necesitan aire. Ponemos un colchón de ramas, nos aseguramos que esté bien y luego comenzamos a poner los residuos orgánicos. Siempre recomendamos que el tachito que tengamos nosotros en la cocina no sea un tacho grande, que nos obliga a que nosotros todos los días vayamos a volcar estos residuos en la compostera. Entonces, como les dije, colocamos los residuos orgánicos. Por ejemplo, esto lo podemos poner exactamente, sí. ¿Qué pasa con esto? El tamaño es muy grande. ¿Qué conviene? Picarlo, ¿sí? Reducimos el tamaño de nuestra verdura que se puso fea en la heladera. Esto lo vemos como basura, no es basura. Esto va a ser compost, va a ser un fertilizante. Lo colocamos y lo vamos colocando en nuestra compostera. Ponemos una capa. Esta naranja, por ejemplo, que se nos puso fea en la heladera, no la colocamos así. ¿Se va a descomponer? Sí, claro que se va a descomponer, pero el proceso va a ser muchísimo más lento. Entonces lo que hacemos es colocarlo. A veces también nos consultan con respecto a la colocación de cítricos. También se pueden colocar siempre que no pongamos gran cantidad de cítricos.
¿Y qué hacemos? Armamos una capa con nuestros residuos orgánicos. Ponemos las cáscaras de huevo, también conviene romperlas un poco. La yerba del mate, que tomamos mucho mate, lo ponemos en la compostera y armamos una capa de residuos orgánicos. ¿La dejamos así al aire? No. Siempre es recomendable la última capa que nosotros ponemos, ponerle material seco. ¿Sí? Pueden ser hojas, podemos taparlo con hojas, una capita de tierra de la que tengamos en el patio, en el jardín, colocamos una capita de tierra, o también podemos poner diario trozado. Lo ponemos todo el diario, que no queden los residuos frescos, lo orgánico, en contacto con el aire, porque eso atrae las moscas. Entonces colocamos todo, al otro día ponemos nuestros residuos otra vez en el tachito. ¿Qué hacemos? Vamos, colocamos los residuos y lo volvemos a tapar con material seco. Esto hasta completar la compostera. ¿Qué hacemos semanalmente? La removemos, ¿sí? Agarramos, por ejemplo, un escardillo y lo vamos removiendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitan aire. Tenemos que tener en cuenta dos condiciones, aire y humedad, que ahora vamos a explicar bien cómo controlarlo a esas dos condiciones. Durante el proceso, ¿qué tenemos que hacer? Controlar la humedad y la aireación, ¿sí? Nuestros microorganismos necesitan comida, necesitan agua y necesitan aire para sobrevivir, ¿sí? Entonces, nosotros cada vez que incorporamos material nuevo, vamos removiendo con una pala, con un palo, siempre incorporando aire. Y vamos revisando la humedad. Si nosotros vemos que el material está seco, se va regando. Y la proporción que tenemos que colocar es el doble de materiales secos con respecto a los residuos húmedos. Los residuos húmedos, que son lo que decíamos recién, las cáscaras de fruta, las cáscaras de verdura, nos aportan lo que es nitrógeno. El resto de los residuos incorporan carbono, que es la proporción que necesitamos para que sea equilibrado y obtener un buen compost, es colocar esa proporción, 2 a 1. ¿Cuáles son los problemas que por ahí siempre surgen cuando nosotros iniciamos una compostera? Sentimos mal olor. Si la compostera tiene mal olor, algo no está funcionando bien. ¿Qué es lo que pasa? Nuestros residuos se están pudriendo. Nosotros no necesitamos que se pudran, se tienen que descomponer, se tienen que degradar. ¿Qué pasa cuando hay olor feo? Hay humedad excesiva, hay mucha humedad. ¿Cómo podemos corregir ese problema? Agregando materiales secos, como las hojas, papel de diario, y removiendo. Pero siempre incorporando material seco, porque eso lo que hace, actúan otras bacterias, que son bacterias anaeróbicas, que son las que producen ese olor feo a metano. Nosotros en nuestra compostera necesitamos bacterias aeróbicas, ¿sí? Que necesitan aire. Otro de los problemas que siempre surgen es el tema de las mosquitas, la mosquita de la fruta, esa mosquita chiquita que a veces se junta en la casa, porque se ven atraídas por los residuos orgánicos esas mosquitas. Nosotros, ¿cómo controlamos eso? Que si bien al compost no le hace nada, pero es molesto que estén esas mosquitas dando vuelta, con la capita de tierra que le ponemos arriba, porque ellos se ven atraídos por ese material. Entonces le ponemos una capa de tierra y siempre con material seco a lo último. Otro de los problemas que podemos también son la presencia de hormigas. Las hormigas se ven atraídas por las cáscaras de frutas que están secas. Entonces, ¿eso qué nos indica? Que nuestra compostera necesita agua. ¿Qué hacemos? Regamos o agregamos materiales verdes. Otro de los problemas es que vemos que no se descompone. Nosotros vamos, revisamos, agregamos, removemos y vemos que no se están descomponiendo los materiales. ¿Qué pasa? El tamaño es muy grande. Entonces, ¿qué hacemos? Siempre tenemos que trozarlos un poco. No tenemos que picarlo a la fruta, a la verdura muy chiquitito. Porque ¿qué hace eso? Se apelmaza, se aprieta mucho y no permite la circulación de aire. Lo picamos, pero a un tamaño razonable que permita la descomposición. Puede faltar agua también, que es otra de las cosas, que sea más lento el proceso. Entonces, nosotros picamos los materiales y controlamos la humedad. Vemos también que tenemos humedad excesiva. ¿Qué hacemos? Agregamos materiales secos. Y si vemos que está muy seco el material, lo que hacemos es regarlo. Agarramos con una regadera, con una mochila, con un tarrito y lo regamos. Entonces, ahí vamos a permitir que el proceso se vaya acelerando. ¿Es necesario que nuestra compostera tenga lombrices? El compostaje es realizado por microorganismos, hongos y bacterias. No necesitamos sí o sí que estén nuestras lombrices, las lombrices californianas.
Lo que hacen las lombrices, aceleran este proceso, hacen que sea más rápido, airean la mezcla y obtenemos un fertilizante, un abono de mejor calidad. Pero no es necesario sí o sí que nosotros tengamos lombrices. El compostaje se realiza sin lombrices. En caso que podamos adquirirla o podamos conseguirla, el abono que vamos a obtener va a ser mucho mejor. Pero no necesitamos sí o sí que tenga lombrices. Cuando nos damos cuenta que nuestro compost está listo para utilizar, nosotros acá, por ejemplo, tenemos compost que está recién tamizado. Nosotros vamos a ver que no se distinguen los materiales que pusimos. No se distinguen las cáscaras de huevo, las cáscaras de banana. Nosotros lo vamos a oler y va a tener un olor rico, va a ser un olor agradable. Este proceso puede tardar entre 3 a 6 meses, dependiendo la temporada del año. En verano el proceso es mucho más rápido, va a tardar entre 3 a 4 meses. En invierno es mucho más lento el proceso. Por eso siempre se recomienda que la compostera, cualquiera sea la que elijamos o la que tengamos a disposición, es colocarla debajo, por ejemplo, de un árbol de hojas caducas. Entonces, en el invierno va a recibir sol, va a tener temperatura y en verano va a recibir sombra, porque si no se nos va a secar muy rápido y vamos a tener que estar todo el tiempo remojándolo, removiéndolo y regándolo. Una vez que nosotros vemos que los materiales no se descomponen, por ejemplo, va a haber, no sé, un carozo de durazno, que es un material grueso, eso no tarda más en descomponer, pero los otros sí están descompuestos, que usamos una zaranda, un tamiz, lo que tengamos en casa, y lo vamos tamizando. Esos materiales gruesos que nos quedan arriba vuelven a la compostera. Y recordarles que una vez que nosotros terminamos este lado, por ejemplo, seguimos por el otro, hacemos el mismo procedimiento, colocamos un colchón de ramas y comenzamos a colocarlo en capa y lo vamos removiendo semanalmente. En caso, por ejemplo, que utilizamos un tacho de 20, nosotros llenamos el tacho, lo completamos y seguimos con otro. Este proceso nos va a durar aproximadamente 3 a 4 meses. Luego lo podemos utilizar para hacer nuestros plantines, por ejemplo. Siempre es importante que la proporción sea 1 a 4, no utilizarlo porque tiene gran cantidad de nutrientes y pueden afectar a las plantas. Lo podemos utilizar en las flores y en el arbolado urbano. Espero que este instructivo cortito les haya servido para iniciar su compostera en casa. Nos pueden mandar su foto, quédate en casa, hace compost.